Quiero hablar acerca de la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán, en realidad como está en las últimas décadas concebida, producto de una revolución que destronó al Shah Reza Pahlavi en el año 1979, entronizó una dictadura teocrática en esta República Islámica de Irán, que se declara como tal, como dije, en el año 1979. En aquel momento, el líder religioso era Ruhollah Khomeini. Ruhollah Khomeini obviamente empieza a cambiar absolutamente todo el alineamiento que tenía Irán anteriormente al año 1979, que cuando estaba el Shah Reza Pahlavi tenía un alineamiento total con Occidente. Esto cambia totalmente, se establece una dictadura, insisto, teocrática en Irán en el año 1979, influida y también por esta visión salafista, extremista del Islam, en el sentido de que el Islam debe prevalecer en todo el mundo y básicamente, por supuesto, en Medio Oriente. La verdad que no es casual que en el año 1982, o sea, 3 años después de la Revolución Islámica de Irán, se crea el grupo terrorista Hezbollah con motivo de la invasión que había en aquel momento de Israel en el Líbano, para responder a los ataques, por supuesto, que provenían de esa zona. Entonces el Hezbollah se entroniza, se crea y actualmente hoy está financiado por la República Islámica de Irán. También es cierto que el Hezbollah, este grupo armado terrorista chiita, se financia también lavando dinero de los narcotraficantes que hay en América Latina. Hablando de América Latina, les quiero comentar que hay mucho peligro y mucha infiltración iraní a través del Hezbollah en América Latina. Por ejemplo, hay 10.000 iraníes con pasaporte venezolano que están en la región de América Latina, cuyo destino no se conoce demasiado dónde están actualmente. Pero sí sabemos que tienen inserción, por ejemplo, en Ecuador, tienen inserción en Colombia, ni que hablar en Venezuela, Nicaragua, por supuesto, está en excelentes términos con Irán, por supuesto en Cuba. Entonces, esta manga de asesinos terroristas están asociados también de alguna u otra manera y aplaudidos, por supuesto, por estos regímenes impresentables que hay en América Latina. La verdad es que y Argentina conoce muy bien de este tema, porque precisamente el 17 de marzo del año 1992 vuela la embajada de Israel con un saldo de 29 muertos. 2 años después, en el año 1994, vuela la comunidad de la AMIA, la comunidad judía, el edificio de la AMIA, aquí en la calle Pasteur, en la ciudad de Buenos Aires, provocando 85 muertos. Esto, claro, sin contar, absolutamente sin contar, las decenas y decenas de heridos que hubieron. En consecuencia, tenemos un régimen iraní financiador del terrorismo a través de Hezbollah. Hezbollah que además está realizando ataques a través del Líbano contra Israel. Y además, Hezbollah, en un entente cordial absolutamente con el grupo terrorista Hamas, que el 7 de octubre del año 2023 provocó este ataque asesino, degollando, decapitando a bebés judíos, a todos los bebés que encontraban, los desmembraron, a las embarazadas abriéndole los vientres y matando a los bebés que estaban en el cuerpo de estas mujeres. Esto que yo estoy comentando está totalmente acreditado, fue mostrado a la prensa internacional. Las fotos todavía no se han publicado, en algún momento se harán, pero esto es algo absolutamente terrible. En consecuencia, tenemos este eje del mal, este eje del terror, porque Irán es no solamente financiador y patrocinador del terrorismo. Irán representa la cabeza de la serpiente que habría que cortar. En consecuencia, Israel en este momento, a partir del 7 de octubre, tuvieron este ataque terrible, brutal. Israel que por supuesto está defendiendo en una lucha que está decidida a descabezar y terminar con las capacidades militares y operativas de este grupo terrorista. Recordando que en el momento en el cual yo estoy hablando el lunes 23 de octubre del año 2023, hay ya cifras oficiales de Israel de 222 secuestrados. Y si bien es cierto que han sido liberados 2 rehenes norteamericanos, judíos que estaban ahí también visitando a su familia, fueron liberados por intermedio de Qatar. Qatar también, que por supuesto es un financiador del terrorismo, que en la última década transfirió 1.500 millones de dólares directamente a las autoridades del Hamas. Dineros que por supuesto no fueron utilizados para hospitales, no fueron utilizados para escuelas, no fueron utilizados para facilitar el desarrollo de empresas, para mejorar la vida de los palestinos.
La verdad es que esto es lo que estamos teniendo. Pero también es cierto que a través de toda la trayectoria del Hamas, vemos que estuvo comprometido, del Hezbollah, estuvo comprometido en muchísimos atentados. Ni que hablar, por ejemplo, el atentado que realizaron en el año 1983 en Beirut contra una base militar norteamericana que murieron 300 soldados. También en el año 1984, cuando hay un ataque a la embajada norteamericana, también en Beirut, con 23 muertos. Recordemos que en el año 2020 había volado el puerto que había en Beirut. Este puerto voló porque en vez de estar utilizado para almacenar elementos de civiles, estaba utilizado para almacenar elementos bélicos, pertrechos militares. Por supuesto, hubo un accidente ahí y voló absolutamente el puerto de Beirut. Obviamente esto se comentó un par de días, luego se tapó, pero vemos que acá está proyectado Irán absolutamente. Y hablando de la República Argentina, recordemos que también el clan Barakat fue detenido porque operaba también como lavadores del dinero del grupo Hezbollah. Hablando de Venezuela, por ejemplo, Tarek Aissimi es la persona que también tiene la representación de estos movimientos terroristas dentro de Venezuela. En consecuencia, ¿por qué Irán está infiltrado en América Latina? Está infiltrado en América Latina por varios motivos. Uno de ellos, en principio, porque está en una cercanía mayor para eventualmente tejer una red de alianzas con regímenes impresentables. Estoy hablando de Irán, estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de otros países, por supuesto, y además también porque en América Latina hay, desgraciadamente, muchos países infectados con esta teoría antioccidental y que ven a Estados Unidos también como un enemigo. Por eso no es casual que Irán también utiliza estas plataformas, ya sea directamente o a través del Hezbollah, para hacer este tipo de negociaciones. Como digo, Hezbollah en América Latina también se financia lavando activos de los narcotraficantes y con cualquier negocio espurio. En el caso de Argentina, además de los atentados, ya hemos visto lo que sucedió también cuando se desbarata este clan llamado Barakat, que es el nombre de la familia. También es cierto que en esta triple frontera, Argentina, Paraguay y Brasil, hay elementos, por supuesto, que están trabajando para el Hezbollah, y por eso que Estados Unidos lo califica como una frontera totalmente peligrosa, absolutamente peligrosa. Frontera que está vigilada y los ojos de Estados Unidos de Norteamérica están puestos en ello. A punto tal de que la generala a cargo del Comando Sur del ejército norteamericano, que la generala Richardson, había manifestado lo peligroso que era este tema. Ahora, lo curioso es que Argentina integra, por lo menos no está todavía formalizado, pero aceptó formar parte de los BRIC, ese grupo que fue creado por varios países, Brasil, Rusia, India y China, y Sudáfrica luego se incorporó, y ahora incorporaron a varios países. Y Argentina, de una manera increíble, aceptó, por lo menos el Poder Ejecutivo, dijo el presidente Alberto Fernández, que vio con buenos ojos la incorporación de Argentina, o por lo menos la invitación a que Argentina forme parte de los BRICS. Entonces, acá vemos una situación increíble. Irán, patrocinador del terrorismo, financiador del terrorismo, la cabeza pensante, y a través de sus esfuerzos militares y operativos voló en 2 atentados la embajada de Israel en Buenos Aires y el edificio de la comunidad judía en Buenos Aires, está de socio con la República Argentina. No solo eso, además ya sabemos que el gobierno argentino en su momento, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, había realizado este pacto de entendimiento con Irán. Increíble, ¿no? Porque con este pacto de entendimiento con Irán se había generado un engendro jurídico para hacer un juicio en una jurisdicción extraña a la de la República Argentina. En consecuencia, los asesinos juzgándose a sí mismos. Y Argentina, en vez de tener una actitud valiente de enfrentamiento con Irán, por lo menos a nivel político, a nivel diplomático, simplemente lo que hace es un contubernio con la República Islámica de Irán. Una vergüenza bajo todo punto de vista. Consecuencia, también es cierto que Irán también tiene sus brazos militares, no solamente el ejército. Estoy hablando que tiene el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní absolutamente equipada. Estoy hablando de más de 125.000 miembros, que son los denominados también Pasdaran. Y también tiene otro cuerpo un poco más inorgánico, que también depende, que por supuesto que lo maneja el ayatolá actual, que es Jamenei, que es el grupo de los Basij,
que es otra milicia con cerca de 95 a 100.000 combatientes, también equipados. Vemos que Irán también absolutamente es una dictadura, porque ahí el disenso no está permitido, incluso para presentarse como candidato a diputado en el Parlamento iraní, tiene que tener el placet o la aprobación del Consejo de Clérigos. En Irán actualmente viven aproximadamente, no sé si llegan a 10.000 judíos, y la bestialidad del régimen iraní, que cuando Israel está respondiendo a los ataques del Hamas, dice que, y lo cito textualmente, que la política de Irán respecto a los judíos puede cambiar. Una amenaza total, velada para destruir los pocos judíos que viven en Irán, que por supuesto no pueden abrir la boca, no hacer ningún tipo de comentarios políticos, porque pueden ser absolutamente encarcelados, directamente asesinados y barridos del mapa. También es cierto, recordemos lo que es Irán, un régimen totalmente autocrático, dictatorial, es el país en el cual más personas asesina el régimen dentro de incluso de Irán. En el año 2022 ya hay denuncias incluso por organismos como el Human Rights Watch, que dice que más de 500 personas fueron asesinadas por diferencias políticas por haber expresado su opinión. Ni que hablar, septiembre del año 2022, Mahsa Amini, que era una kurda que residía en Irán, que simplemente por tener una vestimenta que no fue adecuada según los ojos de la policía moral, sí, porque en Irán existe la policía religiosa o policía moral que vela por el código de vestimenta de las mujeres, fue colocada en un coche policial, fue golpeada y a las 48 horas Irán dice que falleció por un paro cardíaco, lo cual reveló que era absolutamente una mentira. La verdad es que Irán también tiene, por supuesto, contestatarios. Hubieron hay dos mujeres que están con el Premio Nobel de la Paz en Irán. Pero concretamente, Irán es un régimen totalmente que va expandiendo esta ideología de una parte del Islam que es totalmente asesina, que no considera a los que no sean como ellos, llámese islámicos chiitas en esta posición, son objetos absolutamente de destrucción. E incluso, ¿qué hablar de las Naciones Unidas? Que prácticamente parece ser una cueva que alberga dictaduras. Porque yo me pregunto, si las Naciones Unidas, que tienen creo que 195 países, que fueron creadas precisamente para este diálogo, y tienen un país como por ejemplo Irán, que dice textualmente, absolutamente, que el objetivo de Irán es destruir al Estado judío, ¿cómo este país no es expulsado de las Naciones Unidas? Pero bueno, ¿qué puedo decir de las Naciones Unidas? Si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene 15 miembros, 10 son provisorios y 10 los que van cambiando rotativos, pero 5 son permanentes. Los miembros permanentes son Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Pero ¿qué puedo decir? Si Rusia precisamente hizo un ataque salvaje en febrero del 2022, invadió a Ucrania, conflicto militar que está sucediendo actualmente. Entonces, uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad invadió otro país. De China, ¿qué puedo decir? China hace declaraciones en el sentido de que hay que cuidar a los islámicos, a los palestinos, pero quiero recordar a la gente que China, en la provincia de Xinjiang, está torturando, masacrando y ya ha encarcelado a más de 1 millón de uigures, que son una minoría islámica que, por supuesto, está perseguida simplemente para ser reeducada, le hace que no profesen sus creencias, que no digan absolutamente nada. Incluso China manda personas del servicio secreto para infiltrarse en las familias uigures para ver si ellos siguen respetando el Islam o no. Hay campos de concentración, así como lo están escuchando, en China, precisamente para masacrar y reeducar a los uigures. En pocas palabras, Irán, financiador del terrorismo, cerebro del terrorismo, financia al Hezbollah, y además el Hezbollah era un entente cordial con Hamas. Estos años atrás hubiera sido un poco difícil de entender, porque sabemos que la ideología sunita no se lleva en buenos términos con los chiitas. Pero la verdad es que esto es lo que tenemos que decir. No menos cierto es que el Medio Oriente está influido por la República Islámica de Irán, está influido también por Rusia. Hay un eje: Irán, Rusia y China, cada uno por objetivos diferentes, pero este es el tema. Y no menos cierto es que en su momento Estados Unidos se había retirado en la época de Obama de lo que es el Medio Oriente, y los lugares en geopolítica, en la política internacional, que son abandonados, pasan a ser ocupados. En consecuencia, Estados Unidos ahora está nuevamente en una declaración completa, total de apoyo al Estado de Israel, envía 2 portaaviones,
simplemente no para luchar en Gaza, sino para decir a Irán que si el conflicto llegara a ser extendido en el sentido de que Israel tuviera que luchar no solamente en la franja de Gaza contra el Hamas, tuviera que luchar también en el Líbano con el Hezbollah, tuviera que luchar también con los chiitas a través de Siria, tuviera que luchar incluso con los hutíes de Yemen, que también son sunitas, que tratan de luchar y derrocar al régimen de Yemen. En consecuencia vemos que cuántos frentes estarían abiertos. Lo único que faltaría es que haya un frente militar abierto, directo con Irán. Esta es la situación como estamos, en pocas palabras. Las pruebas dicen que Irán es un Estado que representa lo peor del pensamiento, es el cerebro del mal, es la cabeza de la serpiente. Y el Hezbollah y el Hamas pasan a ser simplemente unos tentáculos, no inocentes, pero finalmente esto es lo que sucede. Este es el informe que yo quería dar a todos ustedes para que tengamos un poquitito de claridad cuando hablamos de política internacional, de qué es lo que estamos hablando exactamente, qué es Irán, qué significa, qué es el Hezbollah, ideologías de la muerte. Ideología de la muerte. Quiero recordar una vez más que la lucha que Israel está haciendo contra estos movimientos terroristas no es solamente la lucha de Israel. Israel está luchando por vos en cualquier país en el cual te encuentres, por vos que defender la libertad, por vos que defender los derechos humanos. A Israel le tocó lavar los trapos sucios de la comunidad internacional. Soy Alberto Urjolequier, gracias por escuchar este informe.